capítulo número 10, versículo 25 al verso número 37. Tuvimos ahí nuestra lectura. Le voy a pedir que esté ahí, si es muy amable. Damos gracias a Dios porque el día de hoy pues, nos permite estar aquí en su casa de oración, hermanos, un jueves. Y yo creo que pues, todos los días son de Dios. Normalmente usamos la expresión el domingo es el día del Señor, pero yo creo que de Dios deben de ser todos los días para su gloria. ¿Qué culto es más importante, el del domingo o el del jueves? Todos, hermanos, el jueves y el domingo, porque Dios está aquí. Amén. ¿Ya tiene su lectura, hermano? Muy bien. Quisiera ir al versículo número 33. Hace semanas pasadas predicaba nuestro hermano Alex de la misericordia y usó algunas citas del hijo pródigo, entre otras. Y una frase que me llamó la atención del padre hacia el hijo pródigo está en el versículo número 33, que es la misma expresión que se usa en aquellos pasajes. El Lucas capítulo número 10, versículo número 33. Lo voy a leer, usted me sigue con su vista, por favor. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, usted conoce la historia, y viéndole fue movido a misericordia. Y en esta hora quisiera hablarle de esto, hermanos, movido a misericordia. Cierre sus ojos, incline su cabeza, vamos a orar. Dios eterno, gracias te doy, Padre, porque nos das la grata bendición de poder hoy jueves estar aquí en tu casa. Gracias porque abrimos tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde sentarnos. Tenemos oídos, Señor. Tenemos entendimiento, tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos tantas bendiciones que nos has dado. Ayúdanos a echar mano de ellas, Señor, a prestar atención a tu bendita palabra, a poder atesorarla y lo más importante, compartirla y practicarla. Sé con nosotros, Señor, quita toda distracción del celular, de cualquier cosa y concéntranos en ti, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Tú sabes cómo venimos en esta hora. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén. Y amén, Señor. Dice, hermanos, aquí la Biblia que un samaritano fue movido a misericordia. Si me acompaña a Lamentaciones de Jeremías, capítulo número 3, versículo 21 al 24, unos versículos creo que muy famosos, tal vez usted los conoce, se los sabe de memoria, ha escuchado una predicación de esto. Lamentaciones, Jeremías y luego Lamentaciones, hermanos, capítulo número 3, 1 through 3, para los bilingües, verso 21 al verso número 24. Lo voy a leer, usted me acompaña con su vista, por favor, hermano. Dice la Biblia: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande, hermanos, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? No hemos sido consumidos. ¿Por qué, hermanos? Dice la Biblia, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, y grande, hermanos, es su fidelidad. ¿Sabe que el día de esta mañana, hermanos, hoy cuando usted abrió sus ojos, habiendo tantas personas en el mundo, millones de millones, conversas sin conversas, Dios no se olvidó, hermanos, de abrir sus ojos en la mañana, de que siguiera latiendo su corazón por la mañana, y abrió sus ojos, le despertó, fue al trabajo, fue a la escuela, besó a su hijo, a su padre, desayunó. ¿Sabe por qué? Por las misericordias de Jehová. Es por las cuales en este día de hoy usted no fue consumido ni yo. Usted disfruta de ellas y yo también. Dice, hermanos, porque nunca decayeron, nuevas son cada mañana, y grande, no pequeña, grande es su fidelidad. Hermanos, sin duda alguna tenemos a un Dios misericordioso. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, es lo que dice el Salmos 103:8. Me gustó mucho, hermanos, la expresión o explicación de un pastor en una conferencia acerca de la palabra misericordia. Decía, la palabra misericordia, nos puso en un pizarrón, dice, la palabra misericordia se divide en dos, partió la palabra a la mitad, y no, pues me quedé bien atento, y será, le puso miser y luego cordia. Si las juntas, ¿qué dice? Misericordia. Y luego las volvió a separar. Miser, miseria. Y luego cordia, corazón. Aquí está el pastor, paro cardíaco, corazón, cordia. ¿Verdad? Dice, Dios cada mañana pasa nuestra miseria por
misericordia. Y dice la Biblia en el Salmos 103, hermanos, que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios, hermanos, no solamente tiene misericordia de nosotros, sino que hace misericordia, nos da su misericordia, nos beneficia y nos salva por su misericordia. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo, hermano? Dice Tito 3:5 que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es lo que dice Tito 3:5 y lo puede buscar, yo aquí lo tengo escrito. Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Dice, sino por su misericordia. Jueces 21:18, acompáñeme por favor en su Biblia. Jueces 21:18, por favor. Jueces capítulo número 21, verso número 18 en su Biblia. Vamos a leer ese versículo juntos, hermanos, por favor. Jueces 21:18. Vamos a ver algunos pasajes. Jueces capítulo número 20. Jueces capítulo número 2, hermanos, no es 21, discúlpenme, no es 21, es 2, versículo 18. Jueces 2:18. Dice la Biblia, lea conmigo por favor. Dice ahí, hermano, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Mire por qué, hermano, Dios hacía esto, porque Jehová era movido ¿a qué? Jehová era movido a misericordia, hermanos, por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mira, hermano, que la misericordia, el ser movido a misericordia, siempre te va a impulsar, te va a llevar a hacer algo. No puedes ser movido a misericordia y quedarte con los brazos cruzados a la necesidad del prójimo o de alguien más. Dice aquí, hermanos, la Biblia, que el pueblo estaba en esclavitud, hermanos, ahí estaban chicoteados, haciendo muchas cosas ahí, hermanos, y dice Dios que veía sus gemidos, cómo gemían, cómo lloraban como Egipto, veía sus, dice, él era movido a misericordia y mandaba un juez que los librara, y los libraba, hermanos, de los filisteos, etcétera, que hemos leído en Jueces. Pero pasaba el tiempo, dice, hermano, y otra vez volvieron, y es un ciclo todo Jueces, hermano, que el pueblo hacía lo que bien le parecía porque no tenían rey y habían olvidado la palabra de Dios, no la ponían en cuenta. Dios era movido a misericordia y hacía algo, hermanos. Acompáñenme por favor ahora a Mateo 18, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo número 18, versículo 27. Mateo 18:27, dice la Biblia allí. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, leemos juntos. Dice, el Señor de aquel siervo movido ¿a qué? Otra vez, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Un hombre que debía 10,000 talentos, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, tomó a su hijo, su familia, una deuda que se varía muchos años, muchísimos para poderla pagar, y le rogó a este señor y le perdonó la deuda. Y él tenía un consiervo que le debía 100 talentos, hermanos. No, 100 talentos no, vamos a la Biblia, hermanos, 100 denarios, ¿sí? 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Qué compara, hermanos? 10,000 talentos a 100 denarios. Un denario, si no más me equivoco, es el sueldo de un día, de una jornada, de un día, un denario, ¿verdad? 10,000 a un denario. Este debía 10,000, se le perdonó. Y el que debía 100, él debería haber perdonado y no lo perdonó. Y le llama al Señor, le dice, oye, yo todo esto te perdoné porque me rogaste, no tenías y tú deberías de hacer lo mismo, misericordia con él, y lo gabas y lo echaste a la cárcel de pilón, ¿no deberías de hacer lo mismo? Y después, hermanos, sabemos la historia. Pero este hombre, hermano, también fue movido a misericordia, y la misericordia le llevó a perdonar una deuda, a hacer algo por el prójimo. Vamos ahora, hermanos, por favor, a Lucas, capítulo número 15, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo número 15, por favor. Lucas 15:20, hermanos. Lucas capítulo número 15, versículo número 20.
dice la Biblia, y levantándose, la parábola del hijo pródigo, hermano, creo que usted la ha leído, la ha escuchado, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y ¿qué pasó, hermano? Si fue movido a misericordia, y la misericordia, al ser movido por la misericordia, el padre dice que se quedó con los brazos cruzados y lo corrió, hijo malo, perverso, ¿por qué me enterraste en vida? Pediste la herencia, váyase bien lejos allá a malgastar con las rameras, allá a comer la comida de los cochinos, váyase bien lejos. No, el padre fue movido a misericordia y mire lo que pasó, la misericordia accionó. ¿Qué dice, hermanos? Ahí dice que, ¿y qué más, hermana? Y le besó, qué hermoso. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, imagínense la escena, qué bonito, y le besó, porque el padre fue movido a misericordia. Pues mi hijo muerto era, mas es hallado, estaba perdido, mas ahora es encontrado. Y vemos, vea, la actitud del otro hermano que se enojó. Entonces, hermanos, ahora acompáñenme a Lucas 10, leamos para atrásito, Lucas 10. Entonces tenemos un Dios misericordioso, amén, hermanos, ¿sí? Y personas en la Biblia que fueron movidos a misericordia y accionaron, hicieron algo, hermanos, no se quedaron con los brazos cruzados. Y dice Lucas, hermanos, capítulo 10, versículo número 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pregunta, hermanos, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve, hermanos, el venir a la iglesia? ¿Qué te mueve, hermanos, el servir a Dios? ¿El qué dirán? ¿El qué pensarán? ¿El qué pasará? ¿O te mueve el amor, la necesidad y la dependencia de Dios? En la vida, hermanos, hay cosas o personas, propósitos o metas que te impulsan o que te mueven a hacer algo. El padre, hermano, es movido a levantarse en la mañana a las 5 para tomar el camión, hermanos, en el tráfico, que se queda tirado, ir a agarrar un pico, una pala. Es movido, hermanos, por la misericordia, por el amor hacia su esposa y su familia, de proveer, hermanos, una tortilla, ¿verdad? Vemos, hermano, por la calle un indigente, hermanos, o un niño pequeñito enfermo pidiendo una limosna, algo, hermano, cuando regularmente uno va al centro o algo, y es movido, hermano, uno irá a hacer algo. Es apático también, o sea, empático, es empático la palabra, ¿verdad? Cuando y regala un folleto, da un lonche, da un taco, da 20 pesos, es movido, es impulsado a hacer algo, hermanos. Si no se queda uno estático, te mueve la generosidad a hacer algo. Y en Lucas 10, hermanos, versículo 30 al 33, acompáñenme en su Biblia, vamos a encontrar a 3 personas: a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. También encontramos a otro hombre, un cuarto hombre, que cayó en manos de ladrones. Los ladrones, hermanos, no son amables, le dejaron medio muerto. Y estas 3 personas tuvieron la misma oportunidad de servir y ayudar al necesitado. Vamos a ver, hermano, quién de estos 3 fue movido a misericordia. Versículo 31, acompáñeme por favor en su Biblia y lea conmigo este versículo. ¿Lo tiene, mi hermano? ¿Está despierto? Más o menos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? ¿Pasó de qué? De largo. Encontramos a un sacerdote, un hombre religioso. Conocía y enseñaba la ley de Dios. Consultaba la voluntad de Dios para él y para el pueblo. Un sacerdote, hermanos, era un hombre religioso también, que era representante de Dios en la tierra. Era una persona, hermanos, consagrada y dedicada, que ofrecía a Dios sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo y propios. El sacerdote, hermanos, vestía vestiduras sagradas, incluso dice la Biblia que vestía hasta calzoncillos de lino fino. Así, hermano, lo puede leer ahí, no soy grosero ni vulgar. Calzoncillos de lino fino, hermanos, tan consagrado y dedicado era Dios en la vestimenta, una diadema, tiara, santidad al Señor. Un sacerdote, hermanos, fue el que pasó. Dice la Biblia, si me acompaña por favor, a Primera de Pedro 2:9, vamos a utilizar versículos, hermanos. Acéitese los dedos, échese crema, algo ahí, vamos a usar versículos, ¿sí? Primera de Pedro 2:9. Oiga, hermano, pero yo no soy sacerdote, yo no tengo nada que ver
con esta aplicación, con esta lectura de la Biblia. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, hermano. Dice la Biblia, lea conmigo: mas vosotros sois, ¿qué somos, hermanos? Linaje escogido, dice Pedro. ¿Real qué? ¿Real qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel de que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice la Biblia que usted y yo somos real sacerdocio. Apocalipsis 1:6. Vamos a Apocalipsis 1:6. Más adelantito, hermano, Apocalipsis 1:6. Mire lo que dice ahí este versículo, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo, ¿qué nos hizo Dios? Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Entonces usted y yo también, ¿qué somos, hermanos? Dice la Biblia, real sacerdocio, y después que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, hermanos, ¿qué actitud tuvo este sacerdote, este hombre religioso? Dice la Biblia que al ver a este hombre medio muerto, ¿qué hizo? Pasó de largo. ¿Qué debería de haber hecho un hombre que conocía la ley, que la enseñaba al pueblo? Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amó al prójimo, vio la necesidad, hermanos, y pasó de largo. Al igual que el sacerdote, escuche bien, hermanos, usted y yo vestimos bien, bueno, algunos, ¿verdad? Y no estoy hablando de ropa de marca, hermanos, ¿sí? Estoy hablando del pudor, de la modestia, de la decencia. Usted viste bien, habla bien, canta bien, va por su camino derecho bien, no se mete con nadie, da su ofrenda como un sacerdote, su diezmo, trae una Biblia, viene a la iglesia, trae corbata, dice amén en las predicaciones, pero al igual que el sacerdote, hermanos, pasamos de largo a la necesidad del prójimo porque no somos movidos a misericordia, porque somos una persona religiosa como el sacerdote. Nunca se me olvidó, hermanos, una frase que dijo el hermano, este chaparrito Jorge Rocha, también este chaparrito, hermanos, sí, de San Luis. Dijo, somos cristianos profesionales. Nunca se me olvidó esa frase. Dijo, somos cristianos profesionales y no somos cristianos auténticos, originales, íntegros. La integridad, ser el mismo donde sea que tú te encuentres, dijo él. Y dice, un cristiano profesional, o sea, que ya sabe dónde sentarse, cómo tocar, cómo decir amén, cómo hablar, dice, un cristiano profesional, dice, y ya no somos cristianos auténticos, íntegros, genuinos, sinceros, ¿verdad? Entonces este sacerdote, hermanos, fue un hombre religioso que pasó de largo. Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No extendió la mano al que lo necesitaba. No le importó la condición, hermanos, de ese hombre medio muerto. Mire qué frío. ¿Qué haría usted, hermanos, si ve a una persona medio muerta? A lo mejor entraríamos en shock, en pánico, no sabríamos cómo actuar. A veces pasa algún accidente, alguna cosa, dice no lo muevas hasta que llegue la ambulancia. No sabemos cómo actuaríamos, hermano, pero a lo mejor por instinto, por naturaleza humana, ves una persona entre la vida y la muerte, ayúdala, se está ahogando, haz algo. Eres movido, hermano, a hacer algo. Este sacerdote no fue movido a misericordia y pasó de largo. Oseas 6:6, hermanos, dice la Biblia, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El segundo hombre, hermanos, que podemos encontrar ahí en su Biblia, en Lucas, volvemos a Lucas capítulo 10, versículo número 32. Leímos el 31, hermanos, y el 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, hermanos, no le importó y pasó de largo. Asimismo ahora otro personaje, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y también, hermanos, viéndole, pasó de largo. Un levita, hermanos, este es una persona indiferente a la necesidad de otros. Un levita, hermanos, era de la tribu de Leví. Un levita, hermanos, servía en el templo, en el culto, muchos eran levitas, cantaban. Los levitas vivían, hermanos, sin heredad ante sus hermanos los israelitas,
porque Jehová era su heredad. Eran los levitas, hermanos, llamados a servir en el templo a Dios, pero no solamente en la congregación, sino también fuera de ella, en cualquier lugar, en cualquier momento, lo vean o no lo vean, él debería de servir. Ahora, hermanos, usted y yo, hermanos, deberíamos de ser siervos de Dios, siervos por amor. Pablo, hermanos, normalmente en 11 de sus cartas, en la mayoría, empieza: Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo, yo soy esclavo por amor. Decía Pablo: yo sé quién es mi Señor, yo sé quién me compró. Ahora, hermano, un levita era un servidor del templo, del tabernáculo, lo ponían, lo quitaban, hacían muchas cosas, hay muchas funciones, hermanos, como usted y yo tal vez las podemos hacer en la iglesia, pero mire, este levita indiferente a la necesidad de otros. Este levita, hermanos, dice la Biblia que pasó también de largo. ¿Usted cree, hermanos, que este levita pudo haber servido o ayudado a este hombre? Creo que sí. Este hombre cayó en manos de ladrones que le despojaron de sus pertenencias y estaba herido, medio muerto. Imagínenselo ahí tendido, hermanos. ¿Alguna vez le han robado? ¿Cómo se siente, hermano? ¿Bonito? ¿Agradable? No. Ahora, independientemente de lo que te quitaron, bueno, te metiste con mis pertenencias, pero ya te metiste conmigo. Ahora estaba sin dientes, a lo mejor todo chipoteado con la sangre acá, a lo mejor una cortada por acá, a lo mejor semidesnudo. Y ahí está, hermano, ahí está, aquí está la persona. Y pasó el sacerdote de largo, y pasó el levita, no, hombre, de largo también, pues más vale y corrió que ahí quedó. Pues si no soy yo, ni me da, ni me quita, ni ahí veré quién le ayuda, con que no sea yo o alguien de mi familia. Y pasó, hermano. Viéndole, hermanos, pasó de largo y siguió su camino, insensible, inhumano, indiferente a la necesidad de otros. Este levita, hermanos, desaprovechó la oportunidad de ser de bendición a otros, como nosotros alguna vez. Si Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos, de que usted haga algo, Dios pone en su corazón realmente de que usted haga algo, obedézcalo, haga algo. En una ocasión, hermanos, teníamos a un maestro en el instituto, se llama Julián Medina, yo creo que el pastor lo conoce, la hermana Rosario también, y nos daba a Esdras, Nehemías, algunas clases. Maestro aquí, muy bueno, maestro. Y el maestro algunas veces, pastor, se iba de aquí hasta la América caminando. De ahí de 3 caminos, se iba caminando, hermana, a dar las clases. Y él abrió su corazón con nosotros en la clase y empezó a platicar. Y yo sentí, y no estoy hablando de solamente sentir como el Pentecostés y acá, no, hermano, pero Dios pone algo en tu corazón. Él dijo que no tenía para el camión para regresarse. Y yo, no, hombre, viene desde acá caminando. Y yo aquí en el instituto, pues yo no voy a agarrar camión, ¿verdad? Y tengo una comida aquí segura. Y empecé yo, hermano, a pensar. Yo traía nomás 50 pesos como todo estudiante, al límite. Dije, no, pues se los voy a dar. No le hace que me quede sin la coca, sin nada. Al cabo yo estoy aquí. Se los di. Nah, hombre, casi llorando. No, hombre, hermano. Gracias, hermano. Ahorita me iba a regresar apeando bien cansado. Me duele la cabeza y me dio diarrea en la noche. Quién sabe qué. No iba a venir. 50 pesos, hermano, que le di nomás para el camión. Cuando Dios pone algo en su corazón, hermano, hágalo. Si es realmente Él el que lo pone, no solamente una emoción, un sentimiento, algo real que Dios pone para que usted haga por otra persona y es movido a misericordia, hágalo. Porque si no lo hace después, lo hubiera hecho. Y Dios me estaba diciendo que y no lo hice. La oportunidad ya se fue. Este levita, hermanos, tuvo la oportunidad de ser bendición a otros. Pudo ayudar a otros y no lo fue. La Biblia dice, hermanos, que el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que haga se lo volverá a pagar. La Biblia dice en Proverbios, hermanos, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Yo creo que el levita, el sacerdote, hermanos, tenían algo que ofrecer, que dar, y no lo hicieron. Negaron el bien, hermanos, a quien era debido. Tal vez es pobre, ya no tenía dinero, no tenía nada. ¿Cómo me va a pagar si yo le ayudo o algo? Dios dice, mira, el bien que hagas, dice, por cuanto a mí lo hiciste. Y cuando te vimos desnudo y en la cárcel y enfermo y te visitamos, dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y su recompensa, hermanos, tendrá. Dios no le debe nada a nadie. No servimos, hermanos, a Dios para ser vistos, reconocidos o aplaudidos. Si lo servimos por ello,
la Biblia dice que ya tenemos nuestra recompensa. Si le servimos por amor, por obediencia y por gratitud, eso sería lo más bueno y lo más correcto. Vamos a ver, hermanos, ahora el versículo número 33. Versículo número 33, hermanos. Si me acompañé en su Biblia, por favor. Y lo tiene y lo puede leer conmigo. Dice la Biblia: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. ¿Quién de estos tres, hermanos, fue movido a misericordia? ¿El sacerdote, el hombre religioso, el levita, la persona indiferente a la necesidad de los demás, o fíjese, o un samaritano? ¿Quién eran los samaritanos, hermanos? El samaritano, hermanos, obviamente, lógicamente, era un habitante de Samaria. El samaritano, hermanos, era considerado como un pagano, un inmundo, como lo peor, como una escoria, como nada, y reducido hasta como un animalito, como un perro. El samaritano, hermanos, era una mezcla entre el judío y el gentil. Por eso el judío, hermanos, le era abominable saludarlo, hablarlo, comer con él, e incluso pasar por su territorio. Pero recuerda un día Jesús, hermanos, dice que era necesario pasar por Samaria. Jesús no hace excepción de personas. Y Jesús, hermanos, siendo judío, murió por los samaritanos, por los mexicanos y por todos en la cruz del Calvario, demostrando su misericordia y su amor. Ahora, este samaritano, esta persona, hermanos, dice la Biblia que fue movido a misericordia. Versículo número 33, 34 y 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, quiero que cheque esa palabra en los versículos 31 y 32 que vieron también el sacerdote y el levita. Dice que el sacerdote en el versículo 31, viéndole, pasó de largo. Versículo 32, el levita, viéndole, pasó de largo. Versículo 33, viéndole, ese ya no pasó de largo. Fue movido a misericordia. Y la misericordia le impulsó y le llevó a hacer algo, hermanos. Versículo 34, primero, y acercándose. Qué hermoso. Vendó sus heridas, hermanos, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y de pilón cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Eso me recuerda a Pablo con Onésimo, aquel siervo de Filemón que se fue, y que el apóstol Pablo escribe esta carta y dice: mira, si algo te debe, si algo te he defraudado, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Igual yo lo pago, si algo te debe, yo lo pago. Ni lo conocía, hermano, a lo mejor era un extraño, pero él hizo misericordia, amó a su prójimo como a sí mismo. Tal vez él consideró: el día de mañana puedo hacer yo, me gustaría que hicieran lo mismo conmigo. Y cuídamele, y todo lo que gastare de más, yo te lo pagaré. Todavía cuando regrese le voy a echar la vuelta. Mire, hermanos, él fue movido a misericordia. La misericordia, hermanos, le llevó a invertir en otros tiempo, dinero, esfuerzo y muchas cosas más. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que trajo a alguien a la iglesia y cuidó de él? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que fue movido a misericordia y usted lo echó en su cabalgadura, en su carro, en su triciclo, en su burro, y lo trajo al mesón, hermanos, y lo trajo aquí en la iglesia y cuidó de él? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en alguien más porque fue usted movido a misericordia y a la necesidad del prójimo de hacer algo por otros, hermanos? La iglesia, hermanos, alguien dijo que no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, como usted y como yo. Pero pueden ser sanados y limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Trae gente a la iglesia que está herida, perdida, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y cuéntales de la misericordia de Dios para ellos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y quiere hacer por ellos. Pregunta, hermanos, en el versículo número 30 del capítulo 10, donde estamos, respondiendo Jesús dijo:
un hombre descendió a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre, hermano? Ese hombre era yo. Ese hombre eras tú. Caímos en mano del ladrón de ladrones, Satanás. Fuimos despojados de la comunión con el Padre, de bendiciones y de promesas. Y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Heridos por el camino como aquel hombre, abatidos, cansados, solos, heridos por el pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Medio muerto, pero nosotros bien muertos en nuestros delitos y pecados, condenados por la eternidad al lago de fuego y azufre. Aparentemente nadie nos podía ayudar, nadie daba un cacahuate o un peso por ti o por mí. Hasta que un día, hermanos, no el buen samaritano, sino Jesucristo el Salvador, ese no pasó de largo a nuestras vidas. Nos encontró, nos extendió su mano, su misericordia, vendó nuestras heridas, nos sanó, nos limpió, nos salvó y nos regaló vida eterna con Él, nos llevó en su cabalgadura y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Cantamos ahorita, nadie pudo amarme como Cristo. Dios, hermanos, pondrá personas en el camino para ser movidos a misericordia y actuar y hacer algo para la gloria de Dios. Y escuche esto, y aprovechar y tener la bendición que otros como el sacerdote religioso y el levita indiferente rechazaron. La pregunta es, ¿con quién te identificas? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el sacerdote religioso que pasó de largo, conocía, lo sabía, pero no lo practicó? ¿Con el levita, el servidor, que también sabía que tenía que servir a Dios dentro o afuera, amar al prójimo y pasó de largo? ¿O un samaritano que fue movido a misericordia? Y mire, hermano, terminamos con el versículo 37, puestos en pie, por favor, si usted lo puede hacer. Versículo número 36 y 37. Yo leo el versículo 36 y juntos leemos el versículo 37, puestos en pie para terminar, hermanos, por favor. Dice la Biblia, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37 leemos juntos. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Movido a misericordia. Dios bendito, en esta hora, Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias, Señor, porque dejaste tu trono de gloria, el canto de los ángeles, estar a la diestra del Padre, de los serafines, de los arcángeles, en tu santa gloria, Señor, y viniste a este mundo un día, naciste en Belén de Judea, creciste, Señor, empezaste tu ministerio y a la edad de 33 años moriste en la cruz, Señor, porque tuviste misericordia de la humanidad. Señor, ¿con qué pagamos la salvación? ¿Con qué pagamos tu misericordia, Señor, que se renueva día con día? Gracias, Padre, por tu paciencia para con nuestras vidas y por mostrar tu misericordia cada día. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayudes a tener misericordia, como tú eres misericordioso, Señor, con nosotros. Ayúdanos, Señor, no solamente a decirlo, sino también a hacerlo, a ser movidos, a actuar, a hacer algo por el prójimo, Señor, tocando su puerta, trayéndolo a nuestra cabalgadura, atendiendo de él, Señor, en la iglesia, ya sea un hermano, Señor, aquí presente teniendo alguna necesidad, podamos ser misericordiosos, compasivos,
generosos, Señor, y apoyarle tanto a mejor en lo económico, pero también principalmente en lo espiritual, Señor. Ayúdanos a imitarte. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. Hable con Dios. Dele gracias a Dios por su misericordia. Dice la Biblia en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Él hace salir el sol, dice la Biblia, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Agradecemos a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia en esta hora, hermanos. Y que nos ayude también a poder ser misericordiosos, compasivos con los demás, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con las personas que no tienen a Cristo, y la mejor forma de demostrarlo es compartiéndole el Evangelio, trayéndole a la iglesia, hablándole de Cristo. ¿Por qué no habla con Dios, hermanos? Agradézcale por su misericordia y pídale que le ayude a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Hable con Dios, hermano, y en un momento más me uno usted en oración. Dios bendito, en esta hora de la noche, Señor, seguimos delante de tu santa presencia, mis hermanos y yo, y queremos, Señor, en esta hora pedirte que nos ayudes a seguir tus pisadas. Dice la Biblia que ejemplo os he dado para que podamos nosotros, Señor, seguir tu ejemplo de amor, de misericordia, de compasión por las almas perdidas. Sé con nosotros y ayúdanos a no pasar de largo a la necesidad de otros. Damos gloria y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos.